Y empieza. Por parte del Ministerio Público, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría, solicito su permiso para levantarme. Adelante. Gracias. Su señoría, de conformidad con el artículo 19 constitucional, párrafo primero y el numeral 313, párrafo segundo, en relación al 316, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita la vinculación a proceso de Raquel Castillo Padilla, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio doloso, cometer en agravio de quien en vida llevara el nombre de Alejandro Campos Rodríguez, toda vez que existen datos de pruebas suficientes para demostrar los siguientes hechos. La mañana del 20 de diciembre del 2014, una noticia cambió determinantemente el rumbo de la vida de Raquel Castillo Padilla, ya que al enterarse que su esposo Alejandro Campos Rodríguez le era infiel con una de sus compañeras de trabajo de nombre Yanina Domínguez, a la cual había embarazado, Raquel estuvo todo el día planeando cómo enfrentarlo para provocar que él reaccionara de forma violenta, como según cuenta era costumbre, pero de lo que no hay antecedente, para así hacerse la víctima y ampararse bajo la figura de legítima defensa. Por lo que al llegar la madrugada del 21 de diciembre del 2014, fue aproximadamente a las 5:30 que Alejandro llegó a su domicilio ubicado en calle Reforma número 321, Interior 5A, Colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, lugar donde vivía con su esposa. Comenzando en este momento, Raquel a reprocharle su infidelidad, desatándose así una discusión, la cual terminaría con la muerte de Alejandro, ya que Raquel decidió tomar un cuchillo para así provocarle 2 heridas, una de ellas mortal. Sí, prefirió matarlo antes que dejarlo ir para ser feliz con su nueva familia, por lo que Raquel planeó todo haciendo parecer una legítima defensa cuando el supuesto agresor ni siquiera estaba armado, hechos cuya calificación jurídica se encuentran previstos y sancionados por el artículo 123, 125 y 18, primer párrafo del Código Penal para el Distrito Federal, disposiciones en las que se tipifica el delito de homicidio doloso y que se demuestra con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación 1978-2014, consistentes en el dato indudable consistente en la confesión de Raquel Castillo Padilla, quien dijo haber sido ella quien privó de la vida a su esposo, alegando legítima defensa, figura que ella por ser abogada conocía perfectamente, la cual no se acredita, ya que no existe proporción ante la levedad de las lesiones que ella presentó según la hoja de atención de urgencias, así como la entrevista a Yanina Domínguez, quien trabajaba con el Auroxiso, quienes mantenían una relación amorosa, razón por la que ella sabía lo mal que estaba la relación entre Alejandro y su esposa, siendo también la última persona que vio con vida a Alejandro, dato de prueba que acredita la preexistencia de la vida del Auroxiso, misma que perdió a consecuencia de una herida en tórax producida por un arma punzocortante, según consta en el informe de necropsia. Lo anterior lo corrobora Cristal Fernández Martínez, la propia amiga de la acusada, quien también es su vecina, y quien fue buscada por la misma minutos después de cometer el crimen para solicitarle su ayuda, por lo que ésta decidió llamar a emergencias. Por último, la entrevista a Tomás Andrade Ochoa, quien es el portero del edificio en donde vive la acusada, mismo que relató cómo Raquel y su esposo tenían una relación conflictiva, siendo testigo de oídas de los insultos que Alejandro tenía que aguantar, así como del deseo por que Alejandro se muriera, palabras dichas de propia voz de la inculpada, por lo que se reitera que se encuentra acreditado el hecho posiblemente constitutivo del delito de homicidio doloso, toda vez que fue la inculpada quien mató a su esposo según las circunstancias de modo, tiempo y lugar ya mencionadas y acreditadas, por lo que fue la inculpada quien puso la condición de dolo en calidad de autora material, y siendo además quien tenía el dominio funcional del hecho, ya que su conducta ocasionó la muerte de Alejandro Campos Rodríguez, acreditándose el delito de homicidio doloso, imputado a Raquel Castillo Padilla, en agravio del Auroxiso Alejandro Campos Rodríguez, con fundamento en los artículos 123, 125 y 18, primer párrafo del Código Penal para el Distrito Federal, ratificando así la reclasificación jurídica hecha en imputación en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es todo, su señoría. Por parte de la defensa, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría, solicito permiso para demoler a la sala. Adelante.
De conformidad con el artículo 19, primer párrafo constitucional, en relación a los diversos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me opongo tajantemente a la vinculación a proceso de mi representada Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio doloso en agravio de quien llevó en vida el nombre de Alejandro Campos Rodríguez, ilícito contemplado en los artículos 18, primer párrafo, y 123 y 125 del Código Penal para el Distrito Federal. Toda vez que a los hechos imputados les asiste una causa de justificación, siendo concretos en una legítima defensa, contemplada en el artículo 29, inciso B, fracción primera, de la norma recién pronunciada. Lo anterior, conforme a los hechos que a continuación narro. En la madrugada del 21 de diciembre de 2014, a minutos antes de las 5 horas con 40 minutos, en Reforma 321, 5A, Interior 3, de la colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, se suscitó en un primer momento una discusión entre Raquel Castillo Padilla y Alejandro Campos Rodríguez, la cual se originó cuando Raquel hizo del conocimiento a Alejandro, que sabía sobre la relación que éste sostenía con Yanina Domínguez, a la cual Alejandro reaccionó con agresiones verbales y físicas, lo cual era su forma cotidiana de ser, siendo que en esa ocasión le proporcionó 2 bofetadas y la arrojó al suelo. Entonces Raquel, para ponerse a salvo, se retiró a la cocina, en donde se dolía de los golpes, lugar al que más tarde arribó Alejandro y le hizo frente, externando de nueva cuenta su conducta violenta, momento en que Raquel, temerosa de ser golpeada, como ya era costumbre, tomó un cuchillo para ahuyentarlo, hecho que no aconteció, sino que las agresiones de Alejandro persistieron, siendo cuando Raquel le colocó 2 puñaladas en el pecho. Así, su señoría, con los hechos narrados, se advierte la legítima defensa que Raquel Castillo Padilla ejerció contra su agresor, Alejandro Campos Rodríguez, pues evidentemente se encontró ante una situación de peligro real e inminente, cuando Alejandro en un primer momento le dio 2 bofetadas y la arrojó al suelo, y que más tarde, al estar en la cocina, externó de nueva cuenta ese actuar violento, mismo que en esa ocasión Raquel pretendió repeler al tomar un cuchillo y tratar de ahuyentar a su pareja. En este orden, Alejandro no tenía ningún derecho para externar esa conducta violenta hacia Raquel, pues ésta en ningún momento realizó provocación dolosa suficiente e inmediata para que aquel reaccionara como lo hizo, motivo por el cual Raquel, en defensa propia, le colocó en un solo acto 2 puñaladas en el pecho, ello al no tener otra forma de reaccionar. Destáquese, su señoría, que solo fueron 2 heridas las infligidas y no así número mayor en diversas partes del cuerpo, situación que evidentemente advertiría el dolo e intención de quererlo matar, hecho que en la especie no se demuestra. Si además se toma en consideración que al momento en que Raquel lesionó a su pareja, sin mayor demora se dirigió a pedir ayuda con su vecina Cristal Fernández Martínez. Lo expuesto, su señoría, está corroborado con los siguientes datos de prueba. La entrevista realizada a la amiga y vecina Cristal Fernández Martínez y al portero Tomás Andrade Ochoa, en la que la primera refirió que en el día de los hechos Raquel acudió a su domicilio solicitándole de manera desesperada auxilio, refiriéndole que había cometido un error, lo que denota que mi representada estaba consciente que todo había sido en legítima defensa. Asimismo, adujo que sabía que Alejandro le propiciaba golpizas a Raquel, dado que el 18 de noviembre de ese mismo año la acompañó al hospital por los golpes brutales que le había infligido Alejandro, e incluso tomó fotografías de los mismos, los cuales ya obran en la carpeta de investigación. Y por su parte, el segundo manifestó que en la madrugada de los hechos alcanzó a escuchar cómo es que Raquel tocaba con desesperación a la puerta de la vecina Cristal, solicitándole que llamara a emergencias, siendo que incluso escuchó cómo es que Raquel y Cristal le pedían ayuda, misma a la que hizo caso omiso. Finalmente, es menester señalar, su señoría, que no hay lugar para que se diga que hubo un exceso en la legítima defensa, pues si bien Alejandro Campos Rodríguez no se encontraba armado al momento en que agredía físicamente a Raquel Castillo Padilla, cierto es que la fuerza de un hombre es mayor a la de una mujer, y más aún, las agresiones ya se venían realizando durante la relación, lo que demuestra la sumisión por parte de mi representada ante la superioridad física de su pareja. Asimismo, el cuchillo que tomó Raquel fue lo primero que tuvo a la vista y que lo hizo asustada, con el único fin de ahuyentar a Alejandro. Sin embargo, al no haber controlado su actor violento, es que Raquel, en defensa, lo lesiona en 2 ocasiones en el pecho, sin pensar con ello privarlo de la vida, sino únicamente defenderse. Sin embargo, el lugar en donde impactó las puñaladas es considerado de gravedad, acaeciendo así el fallecimiento. Por lo expuesto, se advierte que la repulsa de la agresión fue acorde a la situación de peligro ante la que se encontraba Raquel, pues queda evidenciada la superioridad física de Alejandro, por lo que Raquel, de haber enfrentado sin el cuchillo,
fácilmente habría salido lesionada, o peor aún, muerta. Entonces, el cuchillo era un medio idóneo para defenderse. Con lo expuesto, su señoría, reitero mi oposición a la petición del fiscal y solicito la no vinculación a proceso. Gracias. Por parte del Ministerio Público, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Solicito permiso para poderme de pie. Adelante. Gracias. Su señoría, una vez formulada la vinculación a proceso a Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio doloso en contra del ahora occiso Alejandro Campos Rodríguez, delito previsto y sancionado en los numerales 123, 125 y 18, primer párrafo del Código Penal para el Distrito Federal, y en virtud de que para dicho delito se contempla una pena de 10 a 30 años de prisión, se procede a solicitar la medida cautelar, ante lo cual, y conforme al artículo 19 constitucional, se deberá imponer la prisión preventiva de manera oficiosa, al tratarse de un homicidio doloso. Sin embargo, esta Fiscalía, en base y con fundamento a los derechos humanos protegidos en el artículo 1 constitucional, derivados de la reforma del 10 de junio del 2011, así como el Pacto de San José de Costa Rica y el principio pro persona, considera que existen otras medidas cautelares que puedan garantizar que la imputada sea presentada ante la autoridad y la protección de la colectividad, como lo son un resguardo domiciliario, previo a que, por el tipo de delito, así como la sanción contemplada para el mismo, existe el riesgo fundado de que Raquel Castillo Padilla pueda sustraerse de la acción penal y por ende evitar la justicia, puesto que dicho delito excede de los 10 años de prisión. Esto sin dejar de mencionar que por el grado de preparación con el que cuenta Raquel Castillo Padilla, pues al ser ella una licenciada en Derecho, se asume que era consciente de los alcances y consecuencias que se obtendrían del hecho punible. Nada nos da certeza de que si bien ella planeó todo lo ocurrido, no pudo haber también planeado el huir para evitar la acción penal. Además de que obra en la carpeta de investigación la evaluación socioambiental realizada a la imputada Raquel Castillo Padilla, en la cual es considerada como de riesgo medio, como también se desprende de ella que solo lleva viviendo en su actual domicilio 11 meses y al no contar con algún dependiente económico, existe el riesgo fundado de que pueda sustraerse de la acción penal. Como segunda medida cautelar, se solicita la vigilancia de la autoridad, es decir, que haya un elemento de policía que traslade y vigile a Raquel Castillo Padilla en todas y cada una de sus actividades cotidianas, para lo que se requiere que haya un elemento de policía en cada entrada de su casa, como que sea acompañada por dos elementos más para que sea trasladada al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, siendo este su lugar de trabajo, quienes para evitar problemas con dicha dependencia de gobierno esperarán afuera del edificio, para que cuando ella salga sea trasladada nuevamente a su domicilio. De igual forma, se traslade a diferentes lugares concurridos por ella, como no sean centros de distracción, restaurantes y demás. Ante tal circunstancia, el elemento de seguridad la subirá a la patrulla con número de serie 48-8 de la Procuraduría General de la República, designada exclusivamente para su traslado. Además, los elementos de policía deberán contar en todo momento con su armamento y medidas necesarias para que en caso de que la imputada quiera huir, estos puedan evitarlo. Lo anterior con el único fin de salvaguardar el interés individual y colectivo de la sociedad, pues al ser Raquel Castillo Padilla una servidora pública en ejercicio y previo a los ataques de ansiedad que suele presentar, se tiene el temor fundado de que pueda actuar de mala fe en contra de la sociedad. De igual forma, se pretende proteger la integridad de los testigos, pues ella bien podría influir en las declaraciones de los mismos, puesto que constantemente ha realizado actos de amenaza a la testigo Yanaína Domínguez. Cabe destacar que los elementos de policía que tendrán a su cargo a la imputada no contarán con la autorización de encontrarse en el interior de los lugares en los que se encuentren, únicamente con la vigilancia, traslado y aseguramiento de la misma, para con ello evitar que pueda sustraerse. Como consecuencia de ello, se solicita que se le sea colocado un localizador electrónico a Raquel Castillo Padilla, con el fin de tener con ello la certeza de que ella se encuentre en el interior de los mismos. Por lo que con fundamento en el artículo 155, fracción sexta, 12ª y 13ª del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 19 constitucional, se solicita se concedan las medidas cautelares ya mencionadas. Es todo, su señoría. Por parte de la defensa, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría, por lo que solicito su permiso para parar. Adelante.
fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, desde este momento, esta defensa se opone a lo manifestado por parte de la Fiscalía, ya que considera excesiva y desproporcional la solicitud en razón de la imposición de medidas cautelares, consistentes en el resguardo domiciliario, vigilancia de la autoridad y colocación de un localizador electrónico, en virtud que dentro de la carpeta de investigación 1978-2014 se cuenta con el estudio socioambiental realizado a Raquel Castillo Padilla, del 22 de diciembre del 2014 y signado por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, directora de la Unidad de Medidas Cautelares, mediante el cual nos informa que no manifiesta un comportamiento que infiera la suposición que la señora Raquel Castillo Padilla tuviera interés alguno en sustraerse de la acción de la justicia, dado que desde el momento en la comisión de los supuestos hechos que dieron origen a la presente causa hasta el día de hoy, su actitud ha sido cooperación con las autoridades. Asimismo, se encuentra que la señora Raquel Castillo Padilla es una persona no afecta a las bebidas embriagantes ni a sustancias psicotrópicas. De igual manera, el comportamiento que presentó al momento de su detención se advierte que no existió intento de fuga alguno y cabe señalar que no cuenta con antecedentes penales y se dedica a una actividad laboral lícita. Es por lo anterior expuesto que esta defensa considera excesiva la solicitud realizada por la Fiscalía de la imposición de medidas cautelares. Si bien la Fiscalía nos habla de derechos humanos, cabe señalar que con las medidas que propone vulneran los mismos. Primeramente, en el resguardo domiciliario implica que se priven de derechos de libertad, ya que al estar en el resguardo no podrá realizar sus actividades comunes, como pueden ser aquellas reuniones de culto, de recreación, hasta incluso se le estaría privando de realizar actividades laborales. Al no contar con la posibilidad de deambular libremente, su desarrollo personal se vería implicado. Segundo, la vigilancia en todo momento por parte de la autoridad viola el supuesto de presunción de inocencia previsto por el artículo 20 constitucional, ya que hasta este momento no se ha declarado su responsabilidad y al implementar esta medida se estaría prejuzgando en todo momento a mi defensa. La petición de la representación social no cumple con las esferas jurídicas, vulnerando el derecho de integridad personal previsto por el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Mi representada tiene derecho a que se respeten los mismos y la medida resulta un trato inhumano y degradante. Finalmente, la petición de colocar un localizador electrónico a mi representada a fin de garantizar la no sustracción de la acción penal es excesiva, ya que, como mencioné anteriormente, la señora Raquel Castillo Padilla ha cooperado en todo momento con esta autoridad. Tan es así que ella está dispuesta a presentarse periódicamente ante esta autoridad. Su señoría, solicito que se desestime la petición hecha por parte de la Fiscalía y en su lugar, esta defensa sugiere la aplicación de una única medida cautelar contemplada por el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción primera, y es la presentación periódica ante juez o autoridad distinta que aquel designe. Por ser esta la única medida cautelar que cuenta con los principios de idoneidad y proporcionalidad, además que no vulnera los derechos de integridad personal y libertad, que le permiten continuar con su vida cotidiana y es la que le resulta menos lesiva. Lo anterior, conforme al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es todo, su señoría.